Bueno, vamos a iniciar esta reunión invocando a los ángeles con esta invocación que Luis hacía. Ángeles, vengan y toquen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. ¿Sí alcanzan a ver, verdad? Bueno, pues el día de hoy celebramos la Iglesia, la solemnidad de nuestra Madre María, Reina de los Dolores. Esta vocación de la Virgen creo que tiene un significado muy importante y muy profundo para Dios y para nosotros, ¿no? Sobre todo desde la divina voluntad. Hoy, en esta ocasión vamos a ver todo ese significado, ¿no? Bueno, pues que primero hice reflexionar un poco qué es lo que nos enseña la Iglesia a nosotros sobre el reinado de María. Hablando de María Reina, ¿no? ¿Qué podríamos decir de esto? Que María sea reina, ¿qué es lo que hemos aprendido en la Iglesia? Es la... ¿Cómo? Es la reina del reino de Jesús, ¿no? La reina de la divina voluntad. Bueno, la divina voluntad, exactamente, ¿no? Y la Iglesia, digamos, sin tomar en cuenta la divina voluntad que nos ha enseñado del reinado. Acabamos de pasar, ahora el 22 de agosto, que la Iglesia celebró la fiesta de María, Reina del Universo, ¿no? O sea, ya reconociendo la Iglesia que María es reina. Permítanme. Que María es reina, ¿no? Los católicos dicen, hemos reconocido a María reina, porque ella es madre del Rey de Reyes y Señor de Señores, es madre de nuestro Señor Jesucristo. Es un motivo por el cual la Iglesia la reconoce como reina, ¿no? Por ser madre de Jesús. Y todo su poder y sus atributos los recibe de su Hijo Jesucristo. Él la constituye reina y señora de todo lo creado, reina de los hombres y aún de los ángeles. Para Dios, la reina es la madre del rey, no la esposa del rey. Para nosotros, es siempre la esposa del rey es la reina, ¿no? Para Dios no. Tenemos ejemplos en las Escrituras, como Salomón, hijo de Betsabé, al hacerse rey, la madre Betsabé se hace reina, ¿no? Por ser madre de Salomón. También la Iglesia pues, nos ha enseñado que fue asunta al cielo por el mismo Jesús y fue recibida como reina en el cielo. Entonces, como que ya la palabra reina y rey nos da idea de que están superiores a los demás, ¿no? ¿Verdad?
hay una superioridad, ¿no? A lo que nosotros entendemos humanamente como rey y reina, normalmente, ¿no? Pero vamos a ir profundizando poco a poco. ¿Qué es reinar? Bueno, aquí ya vamos a ver los dos aspectos del significado de reinar. Primero vamos a ver el aspecto para el mundo o para nosotros, que reinar es sobresalir, ¿no? Significa superioridad, sobresalir, subordinar, tener gentes a mis órdenes, ¿no? ¿Sí? Poseer algo por encima de los demás, tener un dominio sobre personas y un territorio y tener el primer lugar en el mando y poseer todo como primer lugar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista humano del mundo, un rey está ahí arriba y los demás están debajo del rey. Y todos están subordinados a lo que el rey diga. Todos están obligados a brindarle pleitesías, a pagarle tributos al rey, ¿verdad? A ver al rey como algo superior a ti y reconocer que tú eres inferior a ese rey. Ese es el punto de vista humano, ¿no? Pero para Dios reinar es dominar, también dominar, pero y extender la propia vida en donde y en quienes reina. Aquí hay algo de diferencia, ¿no? Sigue siendo un dominio, pero el dominio es extender su propia vida y dominio en aquellos lugares, aquellas personas, aquellas cosas donde va a reinar Dios. ¿Cuál sería la principal diferencia, digamos, entre el reinado para Dios y el reinado para el mundo? Bueno, pues en el reinado del mundo, un rey nunca extiende sus cosas ni su vida en aquellos donde reina. Sería dar sus posesiones, dar sus pertenencias, dar su poder en aquellos donde reina. No, un rey nunca va a compartir sus cosas de su poder. Él es el que tiene todo, ¿no? El mando, ¿no? Y nunca lo va a ceder. Claro, lo va a ceder ¿a quién? A su descendencia filial. Lo va a ceder a sus hijos, a sus príncipes, ¿no? Pero nunca a sus subordinados. Y tampoco nunca lo va a ceder ese poder, ese dominio que él tiene a alguien del pueblo, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser de su linaje, de su sangre, para que le pase el reinado, ¿no? A su hijo, digamos. Para Dios también, Dios quiere dominar, pero que su vida, la vida de Dios, quiere extenderla y con todas sus posesiones, con todos sus bienes, en aquellos en donde va a reinar. Quiere compartir toda su grandeza, todos sus bienes, todas sus cualidades en aquellos en donde reina. Para ya no tener una relación rey subordinado como es en el mundo, sino una relación de rey a rey. Como va a extender su vida, sus posesiones y todo su obrar, ¿no? Para que lo repita la criatura, entonces ya está elevando en aquellos donde reina, está elevándolo a su mismo nivel, ¿no? No sé si haya dudas de esto, ¿no? Entonces, él quiere compartir su reinado con otras criaturas y los va a hacer hijos legítimos del rey. En este caso, para poder extender su propia vida
pues en aquellos donde quiere extender su vida, tiene que empezar extendiendo su propia voluntad divina, ¿no? Porque nada más con una voluntad divina yo puedo hacer vida divina. Por eso el reino de la divina voluntad es extender su voluntad en los demás, para que los demás, tomando como vida su propia voluntad de Dios, puedan ellos desarrollar la misma vida de Dios, o la misma vida de un rey divino, ¿no? Con todos los efectos y los bienes que esto contiene, ¿no? No sé si hay algún comentario de esto. Extender sería lo mismo que compartir. Es extender, es compartir, así es, ¿ah? Extender, compartir, el poder, su vida, la vida del rey compartida, que vaya y que sea dominada en una criatura externa a Dios. Y Dios va a ver desde él que alguien está viviendo su propia vida, entonces se va a unir a la vida de él con la vida de Dios y van a ser una sola vida, ¿verdad? Bueno, pues la Virgen posee el reinado y dominio, o sea, es reina y domina de todos los dolores. Es una de las tantas advocaciones, hablando en ese término, del reinado de la Virgen. Reina de los dolores. ¿Qué otras advocaciones tenemos de la Virgen de reina? Creo que las tenemos muy claras en las letanías que decimos al final del rosario, ¿no? Reina de, ruega por nosotros, ¿se acuerdan? Reina de los ángeles, reina de los patriarcas, ¿qué más decimos? Reina de todos los santos, reina de la paz. Reina de la paz, ¿no? Reina de todos los ángeles. Reina de todos los santos, entonces significa que en ella contiene la vida y dominio de todos los santos. En ella se encuentra el reinado de la paz de Dios y está en acto de extender ese reinado hacia los demás para que los demás también reinen en la paz de Dios, ¿verdad? Entonces está interesante, ¿no? Hoy en este día vamos a meditar la vocación del reinado de la Virgen, pero del reinado de los dolores de la Virgen, ¿no? A ver qué nos dice la divina voluntad acerca del reinado de los dolores de la Virgen. Bueno, aquí tenemos primero que nada la meditación de una lectura que nos habla que la Virgen superó a todos en el sufrir. Vamos a poner también la Virgen tuvo el dominio del sufrir sobre todos los demás. Fíjate que hablamos de dominar acá arriba, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice el libro del cielo sobre esta meditación. Bueno, pues aquí Luisa está pensando en su interior, ¿verdad? Dice, es verdad que mi reina mamá hizo el más grande de los sacrificios que ningún otro ha hecho. Esto es, el no querer conocer de ningún modo su voluntad, sino solo la de Dios. Y en esto abrazó todos los dolores, todas las penas, hasta el heroísmo del sacrificio, de sacrificar a su propio hijo
para cumplir el querer supremo. Pero una vez que hizo este sacrificio, todo lo que sufrió después fue efecto de su primer acto. Y luego aquí dice algo curioso, Luisa, ¿no? No tuvo que luchar como nosotros en las diversas circunstancias y en los encuentros imprevistos como nosotros, ¿no? En las pérdidas inesperadas que podemos tener nosotros. Es siempre lucha hasta sangrar el propio corazón por temor de ceder a nuestra combatiente voluntad humana. ¿Cuánta atención se necesita estar para que el querer supremo tenga tenga siempre su puesto de honor y la supremacía sobre todo? Y muchas veces es más dura la lucha que la misma pena. Pero mientras esto pensaba, mi amable Jesús se ha movido en mi interior diciéndome: hija mía, tú te equivocas. No fue uno el máximo sacrificio de mi mamá, sino fueron tales y tantos por cuantos dolores, penas y circunstancias y encuentros fue expuesta su existencia y la mía. Bueno, aquí Jesús está desmintiendo lo que pensaba Luisa, ¿no? Bueno, pues como ella fue probada desde toda la eternidad en su alma, ya en la tierra, pues ella ya había pasado la prueba y no tenía que ir pasando en el tiempo una por una todas, ¿no? Aquí Jesús le dice que no, que cuando la Virgen empezó a vivir en el tiempo, los sacrificios fueron tantos por cada circunstancia que ella tenía, por cada encuentro que tenía con criaturas o las personas que ofendían a su hijo, que lo odiaban, que lo blasfemaban, que lo querían muerto. Esas penas que le daban a Jesús eran también clavos para la Virgen. Y estaban expuestas tanto a la Virgen como a Jesús. Dice que las penas en ella siempre eran duplicadas, porque mis penas eran más que penas suyas. A la Virgen le dolían más las penas de Jesús que las mías, que las propias de ella. Eran duplicadas, ¿no? Y además, mi sabiduría no cambió nunca dirección con mi mamá. En cada pena que debía tocarle, yo le preguntaba siempre si quería aceptarlas, para oírme repetir por ella aquel fiat en cada pena, en cada circunstancia y aún en cada latido. Cada pena que en las fibras de la Virgen, por las penas de Jesús, ella sentía, era como un fiat, una confirmación que la Virgen daba a la divinidad. Fiat, acepto esta pena, hasta llegar a la máxima pena, ¿no? En el pretorio, en donde Pilatos, presentando a Jesús, todo desgarrado ya, le pregunta al pueblo: ¿qué haremos con este que se hace llamar el Rey de los Judíos? Crucifícalo, crucifícalo. La Virgen en su interior también gritó: crucifícalo, y pronunció su fiat, porque esa era la voluntad del Padre. Lo quería ver muerto y muerto en la cruz. Por eso dice Jesús, yo le preguntaba: mamá, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres sufrir esta pena? Y a ella, mi fiat,
le llevaba a los mares de bienes que contienen y le hacía entender la inmensidad de la pena que aceptaba. Y entender con luz divina lo que paso a paso debía sufrir, le daba tal martirio que superaba infinitamente la lucha que sufren las criaturas. Pues cómo no, ¿no? Entregar a su Hijo unigénito y tener que ver, porque la divinidad le traía eso a la Virgen. Si no, la Virgen no hubiera soportado, ¿no? Tener que ver, en primer lugar, el bien que para nosotros traía la muerte de su Hijo. Antes de poner encima de eso el sufrimiento que como madre tenía que perder a su Hijo. Ese sufrimiento materno lo puso a un lado la Virgen y vio el bien que para nosotros iba a causar. Y ese sufrimiento supera infinitamente la lucha, cualquier lucha que humanamente nosotros podemos tener, cualquier sufrimiento que podamos sufrir. Incluso muchos sufrimientos son a causa de nuestras pasiones y pecados, ¿sí o no? Sí. Pues, si sumas todos los sufrimientos de toda la humanidad, no superan a las penas de la Virgen. Porque faltando en ella el germen de la culpa, era inmaculada, ¿no? Faltaba el germen de la lucha. Y mi voluntad debía encontrar otro medio para hacer que no fuese menor que las otras criaturas en el sufrir. Híjole, eso está. La Virgen no tenía esa lucha de, ay, no puedo pecar, porque no tenía el germen de la culpa, ¿no? Que nosotros sí lo tenemos, el pecado original. Entonces, Dios se las ingenió, fíjense bien lo que está diciendo aquí Jesús, se las ingenió para encontrar otro medio, para que el sufrir de la Virgen no fuera menor al de nosotros, que era el sufrir de luchar contra no pecar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la divinidad se las ingenió y le hizo sufrir, porque debiendo, dice Jesús, y aquí está la clave de todo, debiendo adquirir con justicia el derecho de reina de los dolores, debía superar a todas las criaturas juntas en las penas. Ante la divinidad, ante los ojos de Dios, la divinidad, el Padre y el mismo Jesús debía ver en la Virgen, concentrado en ella, todas las penas de todas las criaturas y aún más superadas, para que nadie le ganara en el sufrir. Y así con todo derecho, ante Dios, le pusieran la corona de reina de los dolores, porque acabamos de decir que a un rey domina y nadie le gana, ¿sí? Y la Virgen tenía por derecho ser superior en el sufrir y llamarse reina o dominadora o reina de todos los sufrimientos. ¿Quién de ustedes había pensado en un reinado, pero un reinado malo, digamos entre comillas? Yo quiero ser rey, que nadie me gane en el sufrir. Eso ya no es humano, ya no es de este mundo, ¿no? Pues este es el reinado que hizo más grande ante los demás a la Virgen ante Dios. Que ella aceptó que todas las penas se concentraran en ella y que nadie le ganara. Por eso ser llamada reina y coronada, llamada y coronada como reina de los dolores. Porque nadie la superaba en el sufrir. Y viviendo la divina voluntad, ya entendemos por qué la divina voluntad le trajo todas las penas de Jesús y concentró en ella y las duplicó en ella.
Y ya decimos que el alma que vive en la divina voluntad puede tomar todas las penas y todos los pecados, y al repararlo junto con Jesús tienes que sufrir la pena de la reparación. Por eso la Virgen se concentraron en ella, la divina voluntad, todas las penas de Jesús, que eran las penas que como redentor tenía él que sufrir para poder tomarlas, pagar ante la justicia divina por esas penas y reparándolas, rehacernos a la vida divina. Esa actividad de Jesús también la hizo la Virgen. Entonces ya entiendo por qué la Virgen heredó el reinado de Jesús, el reinado de las penas de Jesús. La divina voluntad le trajo ese reinado a la Virgen y nos los va a traer a todas las almas que decidamos vivir en la divina voluntad. No será un reinado cruento, ¿no? Posiblemente sea un reinado más parecido al de Luisa, o más bien dicho, un reinado por fe, por convicción, que así es en nosotros. ¿Alguien que quiera opinar de esto, del reinado de los dolores de la Virgen? ¿Por qué? Ya estamos entendiendo, ¿no? La divinidad le trajo ese reinado, ¿no? Esos dolores. O sea que ella no luchó por no aceptar los dolores, sino porque tenía la vida de la divina voluntad. Los vivió, ¿no? Los aceptó y los vivió. Así es, ¿no? Y ella tuvo que, junto con Jesús, tomar todas las penas que Jesús estaba viviendo y las hizo para ella. Y imagínense, como madre, le sería difícil tomarlas. No. Pues no, ¿verdad? Claro que no, ¿no? ¿Verdad? No. Y para mí una de las más grandes penas de la Virgen fue pedir que también crucificaran a su hijo. Humanamente hablando, es cosa de locos eso, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Que una madre esté gritando ante un verdugo que está a punto de matar a su hijo, que salga de su boca a decir, lo quiero muerto, adelante. Solamente una voluntad divina, obrante en la Virgen y en alguien, una criatura, puede entender esto, ¿no? Entender y vivirlo. Y vivirlo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y la Virgen, al igual que Jesús, yo no miraba las penas que me daban las criaturas y que me daba la divinidad, no nada más las criaturas, ¿no? ¿Verdad? Sino miraba el bien que con esas penas yo le traía a todas las criaturas y a toda la humanidad. Y la Virgen se asoció a esa forma de pensar de Jesús. Además, no se asoció, la divina voluntad se la trajo, pues, ¿sí? La misma divina voluntad, el pensamiento de Jesús fundido con el pensamiento de la Virgen tenía que tener el mismo pensamiento de Jesús, no podían ser diferentes. Si la Virgen pensaba diferente a Jesús, se salía de la divina voluntad, pues, ¿sí? Y nosotros, de cierta manera, en todas nuestras penas, debemos también de pronunciar nuestro fiat en cada pena, en cada sufrimiento, en cada enfermedad, etc. Y asociarlas y fundirlas a las penas de la Virgen y de Jesús. Y de esa manera divinizamos nuestros sufrimientos. La divina voluntad los diviniza. Yo con ese conocimiento, a pesar de los sufrimientos que tengo, me van a servir como bálsamo, como dice Jesús, van a ser como una anestesia, ¿no?
ante los sufrimientos, pensando que estoy uniéndolos a los oficios, a los sufrimientos de Jesús. Y estoy multiplicando junto con Jesús la luz, los bienes, los dones para las criaturas para que se conviertan. Nos falta mucho para pensar así. Cada quien lo meditemos. Hay otra meditación que dice que la Virgen es reina de los mártires y es madre de todos los dolores. 19:49. Luisa quejándose pues casi siempre, ¿no?, de la privación sensible de Jesús. Estaba entre ella, ¿no?, que la Virgen, Luisa, ¿no?, la Virgen nunca había experimentado, o la mamá celestial dice que nunca había experimentado, que no sufrió esa pena de sufrir la separabilidad de Jesús, porque la santidad de la Virgen la volvía inseparable de Jesús, y que nunca quedó privada de Jesús. O sea, que la Virgen en su interior nunca quedó privada de Jesús, siempre tenía esa inseparabilidad con Jesús, aunque Jesús no estuviera físicamente con ella, ¿sí? Y Luisa sí sentía eso, dice, esto que yo sentí, pues mi mamá no lo sintió, pero yo sí lo siento. Qué curioso, ¿no? ¿Verdad? Pero dice, pero mientras esto yo pensaba, mi amado Jesús se ha movido en mi interior y él me ha dicho, otra vez, ¿no?, como la lectura pasada, hija mía, tú te equivocas otra vez. Se iban dos con Luisa, ¿no? Tú te equivocas. La privación de mí no es separación, sino dolor. Y tú tienes razón al decir que es un dolor más que mortal. Y este dolor tiene la virtud no de separar, sino de unir con ataduras más fuertes y más estables la unión inseparable conmigo. Esto tenemos que apuntarlo, ¿no? El dolor que sentía Luisa de no tener sensiblemente a Jesús, ella pensaba que Jesús estaba separada de ella, pero eso no es cierto, y las lecturas nos los confirman. Muchas veces Luisa estaba doliéndose de que no estaba Jesús con ella, de que ya se había ido, que ya era su final, ella ya se sentía totalmente perdida, y luego decía, pero de repente, saliendo mi dulce Jesús de mi interior, me ha dicho. Qué curioso, ¿no? Se sentía separada de Jesús, pero salía de adentro de ella. ¿Sí recuerdan esas lecturas, no? Sí. Entonces ahí nos confirma lo que dice esta lectura. Dice que el dolor de la privación de Jesús no es separación. O sea, Jesús nunca se separa de nosotros. Y tampoco de la Virgen se separó, ¿no? Dice que este dolor tiene virtud no de separar, porque es inseparable, ¿no? Mucho más si estás fundido en la divina voluntad. Es más, aunque no estés fundido, en Jesús somos, nos movemos y existimos. No podemos separarnos de Jesús, aunque seamos el máximo pecador del mundo, ¿no? Jesús está obligado a estar con nosotros,
porque de nosotros, de Él tomamos nuestra vida, nuestro latido, nuestro respiro, ¿no? No es de separar este dolor, sino de unir con ataduras más fuertes y más estables la unión inseparable conmigo. O sea, ese dolor que sintamos de Jesús, de que a lo mejor no puedo comulgarlo ahora porque me lo negaron, porque me cerraron la iglesia, ese dolor nos va a unir más a Jesús. Sobre todo porque es una unión por causa de Él, es un dolor por causa de Él. No es un dolor por cosas mías, sino por causa de que no pude comulgarlo, no lo sentí ahora que recé, etcétera, ¿no? Y no solo esto, sino que cada vez que el alma queda como privada de mí, sin culpa suya, esto es muy importante, no es por pecado o culpa de nosotros, ¿no? Sino porque los demás me lo negaron, no me dieron la confesión en la mano, en la boca, etcétera. No fue por culpa de nosotros, ¿no? Yo resurjo de nuevo para ella a nueva vida de conocimiento, haciéndome comprender más del nuevo amor, amándola de más, y doy nueva gracia para enriquecerla y embellecerla. Y ella resurge a nueva vida divina. Nuevas vidas divinas en cada acto. En esa pena hay una nueva vida divina que surge. Solo porque es una pena por causa de Jesús. No nos preocupemos tanto de que no pudimos comulgarlo de esta manera o que nos negaron esto. Nos va a doler mucho, sí, pero tengamos este conocimiento presente. Esa pena nos va a multiplicar la vida divina en nuestro interior. Nos va a dar nuevo amor Jesús, porque Él se enternece y dice, mira, está sufriendo por mí, en ese sufrimiento le voy a dar más, ¿sí? Es muy profundo esto, pero es muy bonito también. Porque es justo, dice Jesús. Claro, estamos sufriendo por Él, es justo que Jesús haga eso por nosotros, ¿no? Dice, qué hermoso lo que dice aquí, es justo, dice, yo lo estoy viendo sufrir penas mortales por mí, dice Jesús. Porque no me pudo comulgar para no ofenderme, porque no pudo ir a misa, porque le cerraron la iglesia, porque no pudo practicar este sacramento, porque por miles de cosas humanas, ¿no? Que me impiden, ¿no? Entonces yo me duelo de eso. Bueno, aprovechemos ese dolor, sí, sabiendo que Jesús nos va a dar más gracias. En ese momento yo creo que deberíamos de ir, acercarnos al sol de la pasión y meditar una hora para, en esa pena, entender esa hora y meternos en esa hora de la pasión. O leer la Divina Voluntad, ¿no? Creo que vamos a entender esa lectura mejor, porque en ese sufrimiento, de ese dolor, en ese momento, nos va a abrir más el espacio para darnos más entendimiento divino, ¿no? Dice Jesús, si yo le doy más gracia, más dones, porque si la criatura está sufriendo por mí, yo no me voy a dejar vencer en el amor, yo le voy a dar más de mí. O sea, Jesús es una competencia, ¿no? Ella está sufriendo por amor mío, no, bueno, pues yo te voy a dar más. O sea, aquí entramos en competencia de amor con Dios. Al rato tengo otro sufrimiento por Dios, por Jesús, sí, te abro el espacio, te doy más yo a ti. Es una competencia de amor en el sufrir. Y yo no me dejo vencer en el amor, dice, qué hermoso, ¿no? Y además dice, no es verdad que la soberana reina no haya quedado jamás privada de mí. A ver, ¿cuándo quedó privada? Vamos a ver. Inseparable jamás. O sea, nunca estuvo separada de Jesús, pero sí tuvo privaciones. Sintió privaciones de Jesús sensiblemente, pero con la convicción de que nunca estuvo separada de ella, de Jesús.
Esto no perjudica la altura de su santidad, más bien la acrecentaba. ¿Cómo lo traducimos a nosotros? Siempre que suframos algo por Jesús, algo dentro de la iglesia, algo que me priven, ¿sí? No va a perjudicar nuestra relación con Jesús, ¿eh? No pude ir a misa por esto, porque me privaron, porque tuve que cuidar a un ser querido mío y me duele tanto no haber ido. O sea, esta parte en la divina voluntad no va a perjudicar nuestra relación con Jesús. Ese sufrimiento que no puedo yo hacer eso, Jesús va a acrecentar más su reino en nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces la dejé, dice Jesús, en el estado de pura fe a la Virgen? Porque debiendo ser la reina de los dolores y la madre de todos los vivientes, no podía faltarle el adorno más bello, la gema más refulgente, que le daba la característica de reina de los mártires y madre soberana de todos los dolores. La dejó en pura fe. O sea, la Virgen no sentía nada. Por el querer divino, por querer de Dios, la dejó en ese estado la Virgen. Porque tenía que ganarlos en los dolores. No podía haber una criatura humana que le ganara en el sufrir a la Virgen. Y por ello fue coronada reina de sufrir, ¿no? De los dolores. Por ejemplo, ¿en qué parte en la Biblia vemos claro que la divinidad dejó a la Virgen sufrir y la dejó en estado de pura fe? ¿En qué parte? Bueno, lo vemos muy claro cuando Jesús se perdió en el templo. Estuvo 3 días la Virgen sin Jesús, a pura fe de que lo iba a encontrar. En ese estado, dice Jesús, que tuvo que dejarla en pura fe, ¿sí? Y con ese dolor ardiente de que se le había perdido su hijo, para irle adelantando los dolores de la pérdida definitiva cuando fuera crucificado y muerto en la cruz. Le dio probadas a la Virgen, ¿sí? Entonces, si uno piensa, no, pues qué malo fue Jesús, ¿por qué se le perdió sino más sin avisarle a la Virgen? No pensemos así, son pensamientos humanos. Aquí vemos por qué la dejó en pura fe, ¿verdad? ¿Para qué? Para superar en todos en los dolores. A cualquier mártir tenía que superar la Virgen, ¿sí? Y ser soberana y madre de todos los dolores. ¿Qué opinan de esta lectura? Pues tratar de imitarla a ella, ¿no? Vivir lo que ella vivió. Bueno, siempre lo ocasiona, ¿no? ¿Cómo lo podemos aplicar a nosotros esta lectura? Pues sobre todo viviendo de pura fe, ¿no? Por ejemplo, ahora con la divina voluntad, pues dice Jesús que tantas cosas nuevas que suceden en el alma que vive en la divina voluntad, pero no las vemos. Hay una vida divina en cada acto del alma que vive en la divina voluntad. Una vida divina completa en cada acto, en cada respiro, en cada latido. Pues menos, yo no lo veo, o sea, lo vamos a ver, dice Jesús, cuando ya estemos en el cielo, ¿no? Ahí vamos a ver esas vidas divinas. Bueno, por fe, ¿no? ¿Sí? Por fe yo sé
que cada acto, cada respiro es una vida divina. Por fe yo sé que cada acto que yo hago, estoy saliendo de mí, viviendo en mí el reinado de los dolores de la Virgen. Porque con esa misma voluntad divina con que la Virgen lo vivió, ahora la tengo yo, y en mí se tiene que multiplicar el reinado de los dolores de la Virgen. En ocasiones los podré sentir por fuera. Alguien me hace sufrir, alguien me ofende, me viene una enfermedad, etc. Pero cuando no esté sufriendo, entre comillas, bueno, pues ¿qué más quiero? Que mi voluntad ya no va a tener ningún acto, la tengo crucificada. Yo ya no tengo que hacer nada con intención humana, todo con intenciones de la divina voluntad. Ese es un sufrimiento continuo. Dice Jesús que el alma que vive en la divina voluntad es el mártir por excelencia ante Dios, porque tiene su voluntad humana y su querer humano crucificado. No da un solo acto, un solo movimiento a su querer humano. Por ejemplo, ese sufrir continuo pudiera ser el sufrir por las personas que no conocen a Dios, que no lo quieren conocer, pues que lo rechazan. El sufrir por todos los niños que están siendo abortados. Es más, el sufrir de Jesús en esos niños, más que de ellos. Sí. ¿Cómo sufrirá Jesús en esos niños? Y en las personas que lo rechazan, que no lo quieren. Y el sufrimiento de Jesús en las personas que llevan a cabo ese aborto. Pues el sufrimiento de Jesús en el niño abortado y el sufrimiento de Jesús sobre todo, en las personas que están bajo dominio del enemigo llevando a cabo esos abortos. ¿Cómo estará Jesús en esas personas? ¿Cómo estará Jesús en esos malos? Tenemos que pensar en Jesús. ¿Estará Jesús en ellos? ¿Tendrán vida divina? Mientras estén vivos, Margarita, ahí está Jesús. ¿En germen está? No, está totalmente crucificado Jesús ahí. Jesús está asumiendo todos los actos malos de ellos, como propios en ellos, y los está pagando ante la divina justicia. Sí, cierto. Está preparando la vida de ellos ante el Padre. Sí, cierto, sí. Se me olvidó eso. Sí. Entonces, a ese Jesús tenemos que reparar. Al Jesús de los abortistas, al Jesús de las mujeres que van y marchan a favor del aborto, de las mujeres que están a favor de esta ideología de género, de los legisladores que están aprobando el aborto. ¿Cómo estará el Jesús en ellos? Debemos trascender el velo de ellos y entrar en ese Jesús, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar una mejor manera cómo reparar. Con las 24 horas y con los escritos de la divina voluntad que nos revelan. Entonces, y los niños, dice Jesús, bueno, pues los niños es un hijo de la divina voluntad que se pierde, pero el alma del niño es de Jesús, porque no murió sin haber vivido en esta vida. En el encuentro con Jesús, prácticamente esa alma ya es de Jesús, pues, ¿no? ¿Verdad? Muere en su misma sangre, es un mártir ese niño. Así es, ¿no? En su misma muerte, ¿no? Esos niños, cuando se encuentran en la última espía de Jesús, pues no tienen que llevar en ellos de vida humana. A ese niño Jesús le va a decir, mira, tú en el plan de Dios tenías un plan de haber vivido una vida en el tiempo, una vida divina, ¿no? ¿Verdad? Pero no tuviste esa oportunidad
Tu madre y otras personas asociadas a tu madre en el mal, no te permitieron continuar con esa vida. Esta es la vida esta es la vida hasta donde tú viviste, que prácticamente nada, ¿no? Pero esta es la otra vida que yo esperaba que tú vivieras. Y sobre todo, esta es la vida que yo esperaba que viviera tu mamá y que vivieran todos los que se asociaron en el mal a tu mamá. Esta vida divina que Jesús ya hizo, que yo ya hice por ellos. Y esta es la maldad que ellos están en ellos. Le va a poner el niño y le va a preguntar al niño, ¿perdonas a tu mamá y a todos los que se asociaron con ellos? Claro que la va a perdonar. ¿Sí? Porque el niño realmente no conoció por sí mismo el mal, ¿no? Sino lo conoció en Jesús. Le va a mostrar la pasión que le causaron su mamá y ellos a Jesús. ¿Sí? Entonces, lo más seguro, esos niños son de Jesús. Pero el alma de los malos y de su mamá, ese niño lo va a ofrecer como sacrificio junto con Jesús para que ellos se salven, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que va a pasar con ellos, con el niño y con el alma de ellos. Todo eso lo dice Jesús, ¿no? Bueno, pues este es el tema de hoy. ¿Qué opinas de este tema? Del reinado de los dolores de la Virgen. Que ante la divinidad nadie le puede ganar en el sufrimiento y en las penas a la Virgen. Nadie. Si no, no sería reina, ¿no? ¿Verdad? Ella tiene que reinar en todas las penas y en todos los dolores de todos. En una parte del libro de la Reina del Cielo viene como nuestra Madre Santísima dice que tuvieron que ahogarse, o sea, ser ahogados en el dolor, ¿verdad? Ahogarse en el dolor. Qué tremendo eso. Así es, ¿no? Pero mirando siempre con ojos divinos, con ojos humanos, no, con ojos divinos, la satisfacción de la justicia divina y el bien redentor y de salvación que estaba consiguiendo para todas las almas. Eso es lo que estaban ellos mirando, no quitaban la mirada de eso. Oye, pero no sufría, claro que sufría, le dolía, pero no ponía la atención en lo que ella estaba sufriendo, sino en el oficio redentor que junto con Jesús estaba haciendo la Virgen. Para que aprendamos, para que nosotros hagamos lo mismo. ¿Sí? O sea, el oficio de nosotros es satisfacer la justicia divina, la hora de la redención y que se extienda el reino de la divina voluntad. Así es, ¿cómo? Aprendiendo las verdades de las 24 horas y del libro del cielo para hacerlas mías y unirme a ellos y con el mismo motivo que ellos lo hacían y con la misma intención que ellos lo hacían. ¿Verdad? Esté sufriendo yo o no, un sufrimiento palpable o no, no importa eso, siempre puedo estar en eso. ¿Sí? Siempre hay un sufrimiento, ¿no? Ya sea espiritual o corporal. Pues no darle vida a la divina voluntad a mi voluntad humana en ningún acto. ¿Verdad? Pues ya ese es un sufrimiento de por vida. Así es. Bueno, pues ya con esto creo que es un tema profundo, pero de mucha enseñanza y sobre todo revelado por Jesús para que lo tomemos y lo hagamos nuestro. Ese tiene que ser nuestra intención, hacerlo nuestro y empezar a reparar con las mismas penas de la Virgen y de Jesús, con sus mismas intenciones, ¿no? ¿Ok? Así es. Bueno, pues entonces, pues ya con esto me despido. Gracias a todos, nos vemos el próximo miércoles.
y pues que tengan un divino reposo en Jesús y en nuestra Madre Santísima. Gracias, Martín. Buenas Muchas noches. gracias. Bendiga a todos. Gracias, buenas Bye bye.